yo voy a tratar de mostrar en mi intervención, que además la tenía preparada, señora presidenta, de 1 hora, pero pues tendrá que ser de alrededor de 20 minutos. Yo les voy a demostrar aquí la realidad fáctica, que algunos quizás podrán controvertir y decir, no, mi verdad es diferente, pero lo que yo les voy a mostrar son pruebas, planos, datos y hechos que considero, concejal Díaz, incontrovertibles. ¿Listo? Bueno, hoy hablamos de metro. A ver si me hayan visto las chanclas. Bueno, ¿saben qué necesito? Necesito un marcador. Pero, ¿quién sabe dónde está? Entonces necesito rayarlo. Bueno, arrancamos entonces con esta, ¿sí? Bueno, lo primero de lo que vamos a hablar, aparte de la historia ya muy larga que he contado en otros capítulos, en otras intervenciones, en otros debates, que tiene que ver con, por ejemplo, ese estudio que yo considero tan valioso, que hizo un consorcio español y francés a finales de la década de los 70 y comienzos de la década de los 80, un estudio que se entrega en 1981. Ese estudio, que fue muy completo, que hizo un diagnóstico muy técnico, muy profesional del transporte en Bogotá en ese momento, ahí estaba el momento, creo yo, indicado para haber comenzado el desarrollo de la red de metro. Hace más de 40 años, hace 42 años exactamente. Esa primera línea, que era subterránea en el borde oriental, aquí en el centro de la ciudad, a nivel en otras partes y elevada un poco al final, ese proyecto debió haberse entregado en 1986. Es decir, que por ejemplo, las personas que hoy nos puedan ver, no sé si alguien nos esté viendo desde Engativá o desde Kennedy, desde hace más de 30 años, las personas que hoy hacen el trayecto desde Engativá, Álamos, El Tábora, bueno, o desde Kennedy, desde cualquiera de los barrios de Bosa, Kennedy o alrededores, desde hace más de 30 años habrían llegado a Chapinero y al centro en metro si ese proyecto se hubiera hecho. Sin embargo, pues bueno, ese proyecto se perdió, se tiró a la basura y vamos a hablar hoy del cambiazo, es decir, del 2015. Esto es un proyecto que probablemente ya muchas personas sí recuerden y es lo que surge del lamentable, fatídico, oscuro día en que Enrique Peñalosa ganó las elecciones. Cuando Enrique Peñalosa ganó las elecciones en 2015 por un margen además muy estrecho, le envió a su amigote Clemente del Valle, que era entonces presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, una carta donde decía lo siguiente. Me voy a permitir leer textualmente lo que decía esa carta de Peñalosa. Decía, ojo con esto lo publica El Espectador. Tengo la experiencia profesional como asesor en asuntos estratégicos de movilidad urbana a nivel internacional y soy el presidente de la junta directiva, ojo aquí, del ITDP, Institute for Transportation and Development Policy de Nueva York. Esto es muy importante porque con este dato del ITDP es que yo logré probar que Peñalosa era un vendedor de buses. Y lo puedo decir con toda tranquilidad. Y no me van a meter a la cárcel y no me van a hacer rectificar. Porque esta organización, efectivamente, pues una organización de Nueva York dedicada a promover, a vender los sistemas BRT, los sistemas tipo Transmilenio por el mundo, le realizó una serie de pagos. Yo no puedo saber si esto es todo lo que le pagaron o no. No puedo saber cuánto de este dinero, por ejemplo, si este dinero cubre los gastos de viajes, de hoteles, que seguramente pues no se va a quedar en un hostal de 10 camas en cuarto compartido. Si esos gastos los pagó también el ITDP o si están incluidos aquí, yo creería que estos gastos son la compensación por su trabajo. La gente tiene, no es, otra de las razones por las que no me pueden denunciar es porque no es delito vender buses. Eso no es delito. Si una persona vende papas, yucas, maíz, buses, carros,
pues es una actividad legal, no está vendiendo una sustancia prohibida. Los buses no están prohibidos. Entonces Peñalosa recibió $468.000 de ese instituto en Nueva York y eso fue lo que yo probé. Están los pagos registrados en el Internal Revenue Service de los Estados Unidos, que es algo así como la DIAN. Dice Peñalosa, después de cacarear con tanto orgullo en El Espectador, que era director, presidente, de hecho era presidente de la Junta Directiva de ese instituto, después dice: la revisión del proyecto de metro para escuchar la posibilidad de hacerlo elevado en todo su trayecto o en parte de este, así como el trayecto que recorra, fue un tema central en la campaña política que llevó a mi elección. De modo que hoy no es solamente una decisión técnica o gerencial, sino también un mandato ciudadano. Así, o sea, Peñalosa anuncia en esa carta que va a detener el proyecto de metro subterráneo, que pues aquí no tenemos tiempo de ahondar en lo que era en ese momento el proyecto de metro subterráneo, pero era un acumulado de conocimiento de 8 años. Ese es un proyecto que comienza en la alcaldía de Samuel Moreno, que tiene unos primeros estudios unos estudios conceptuales, después Clara López encarga unos segundos estudios y luego Gustavo Petro encarga unos estudios de ingeniería básica avanzada que en ese momento le permitían sin lugar a dudas abrir la licitación, si el gobierno nacional lo hubiera querido así. Entonces, dice además Peñalosa en su carta: comparto y apoyo las decisiones del gobierno nacional dirigidas a que se armonicen los procesos que adelanta la Financiera de Desarrollo Nacional con las estrategias de movilidad y transporte masivo de nuestra administración, tal como lo indica el acta del 18 de diciembre del convenio interadministrativo. Desde el mes de octubre, el alcalde, es decir, inmediatamente después de que gana, no se había ni siquiera posesionado y pide que se detenga la ejecución de ese convenio. Pide que se detenga la ejecución del convenio 1880, al cual posteriormente, grábense ese número 1880, porque ese convenio es con el que luego se contratan unos nuevos estudios. Pero ese convenio lo firmó la administración de Gustavo Petro con un objetivo clarísimo, que era la estructuración técnica, legal y financiera de la primera línea del metro, subterráneo, además. Bueno, entonces, ¿qué pasa después? La Financiera de Desarrollo Nacional, bueno, dice el acta, que no se me vaya a pasar esto, durante la presentación del alcalde electo, Enrique Peñalosa, ratificó su intención de introducir cambios importantes en los diseños elaborados durante la fase de ingeniería básica avanzada de la primera línea del metro de Bogotá. Se los repito, Enrique Peñalosa, sin tener un solo estudio, solamente de su intuición, de su corazón, de sus bellos recuerdos cuando decía estar estudiando un doctorado en París, dice Enrique Peñalosa que quería introducir cambios importantes en los diseños elaborados durante la fase de ingeniería básica avanzada. Por favor, esto no tiene ningún sentido. Esto quiere decir que la intuición de un alcalde es más importante que unos estudios de ingeniería básica avanzada que costaron 135.000 millones de pesos, que los estudios anteriores contratados por Clara López y que los estudios conceptuales contratados en la administración de Samuel Moreno, que los realizó la firma CENER. Entonces, el capricho, la intuición, el pálpito, la corazonada de Enrique Peñalosa importa más que los estudios de dos de las firmas de ingeniería más importantes de España. Eso no tiene ningún sentido. ¿Y qué hace la Financiera de Desarrollo Nacional? Pues fácil. La Financiera de Desarrollo Nacional, entonces en cabeza del señor Clemente del Valle, decide que la opinión de Peñalosa es más importante que el objeto mismo del contrato. Y pues, así como lo oyen, pasamos de un plumazo de tener un proyecto de metro listo para licitar, aparte de la negativa del gobierno nacional, pero listo en su fase de desarrollo, porque es producto de 8 años de trabajo. Esto no lo hizo un funcionario del IDU cepillándose los dientes, como decía Peñalosa.
eran 8 años de trabajo, lo que existía en ese momento de 2000, eso es 2015. En ese momento había 8 años de trabajo acumulado que Peñalosa tiró a la basura con la complicidad de la Financiera de Desarrollo Nacional. Tomamos tinto que ya se está enfriando. Bueno, ahora viene, esta parte es muy bonita. Esta parte es muy bonita porque aquí vamos a explicar cómo fue que adjudicaron el estudio de alternativas. Sí, esto nos tocó quitarlo, esta parte nos tocó quitarla del debate porque no cabía. Aquí hay unos nombres maravillosos, vean. Andrés Escobar, Ignacio de Guzmán, Alexandra Rojas, Diego Sánchez, todos amiguis. Todos amiguis. Director, listo. Uno por uno, sí, claro. Ella fue secretaria, pero ella no solamente fue secretaria de Hacienda de Peñalosa, Alexandra Rojas, también fue gerente de Transmilenio. También fue gerente de Transmilenio y además estuvo en su lista cuando Peñalosa quería lanzarse por allá con la lista esa del El País que Soñamos. Pensé, toma agua y seguimos. Andrés Escobar no era dueño de una inmobiliaria. Andrés Escobar no era dueño de una inmobiliaria. No, me están preguntando. Andrés Escobar es una inmobiliaria. O sea, ese señor es que una persona que tiene, si alguien está viéndonos del mundo de la construcción, una persona que tiene como héroe de vida a Robert Moses, o sea, lo dice en una entrevista. Él lo dice en una entrevista antes de ser funcionario de Peñalosa. Lo entrevistan y dice que a él lo que más le gusta en la vida es Pink Floyd y Robert Moses. Y es como, o sea, el malo de la película de Nueva York. O sea, el cerdo capitalista que pasaba por encima de todo, que tiraba a los barrios abajo. Bueno, ese es el héroe de Andrés Escobar. Bueno, arranquemos entonces con esta parte. Una de las primeras decisiones que toma Peñalosa cuando llega al Palacio Liébano es volver a encargar unos nuevos estudios. Como les dije hace un momento, aquí en este momento no hay ningún criterio técnico que determine que el metro elevado es mejor que el subterráneo. Que el metro subterráneo, que en ese momento existía como proyecto con 8 años de trabajo, con 130 y tantos mil millones invertidos, con 30 y tantos mil planos, con la ingeniería, con los estudios geodésicos, que además fueron muy completos, con unos apiques cada 50, 60 metros. Toda esa información vale menos que la intuición de Peñalosa. Y decide encargar esos nuevos estudios, pero ahí hay un problema. Y el problema es cómo hacer para que esos estudios me den la razón. Le den la razón a la intuición de Peñalosa. Pues la única manera es entregándolos a dedo. Y eso fue lo que hicieron en el 2016. Entonces, abren una invitación directa. Ojo con eso, porque aquí la razón por la que se hace todo a través de la Financiera de Desarrollo Nacional tiene que ver con una búsqueda de pasarse la ley por la faja. Colombia tiene una ley, la Ley 80 de Contratación Pública, que tiene pues, un marco jurídico relativamente estricto para este tipo de proyectos, más cuando se trata de un proyecto de este tamaño. Lo que hace Peñalosa es utilizar la Financiera de Desarrollo Nacional para hacer lo que se le dé la gana, cosa que también hace Claudia López. En lugar de abrir una licitación pública, como fue la de los estudios de ingeniería básica avanzada, eso fue una licitación pública, aquí lo que se hace es una invitación directa. Entonces, invitan a unas firmas importantes, ni más faltaba, unas grandes firmas del mundo, pero ellos sabían perfectamente que varias de esas firmas no podían cumplir las condiciones que pedía la invitación. Eso es calculado. ¿Y qué sucede? Se presentan solamente 3 proponentes, que son Sistra, sus amigos, CENER e IDOM, que era la que había hecho la primera parte de los estudios anteriores. Curiosamente, 2 españolas y una francesa. Luego, ahí se califica con 2 criterios distintos, uno que es cuantitativo y uno que es cualitativo. El que es cuantitativo, que da un puntaje, en eso quedan empatados Sistra
y CENER. ¿Y entonces quiénes deciden? Pues decide una entrevista. El porcentaje que es el que define si esos estudios para probar que el metro elevado es mucho mejor que el metro subterráneo y que el metro subterráneo es una porquería, pues bueno, esos estudios se entregan a dedo y lo decide este petit comité, que son Andrés Escobar, gerente del metro, gran promotor inmobiliario, exgerente de la empresa de redesarrollo urbano de Luis Carlos Sarmiento Angulo y amigo de vieja data de Peñalosa. Fue director de Metrovivienda en el primer gobierno de Peñalosa, pero además, durante el gobierno de Jaime Castro, estamos hablando pues de historia patria, fue director de planeación y hay una firma muy importante de Andrés Escobar en eso, y es la firma en la que se crea la zona franca de Fontibón. En la alcaldía de Jaime Castro, Andrés Escobar, como director de planeación, crea la zona franca de Fontibón, que adivinen de quién es. Adivinen de quién es. De la familia Peñalosa, por supuesto. Está también Ignacio de Guzmán en esa decisión. En ese pequeño comité, que es el que toma la decisión, son personas muy, pero muy cercanas a Peñalosa. Personas de su entera confianza que está seguro Peñalosa nunca lo van a traicionar. Ignacio de Guzmán Mora es el verdadero padre de Transmilenio. Él fue en la práctica el primer gerente de Transmilenio, pero nunca asumió el cargo. Simplemente tenía un contrato para no asumir tampoco ninguna responsabilidad disciplinar. Este señor también fue socio de la familia Peñalosa en los negocios de la zona franca. Es una persona muy cercana a ellos. Está Alexandra Rojas, también otra de ese mismo combo, directora de Transmilenio, gerente de Transmilenio en la alcaldía de Peñalosa, secretaria de Hacienda, asesora de campaña, candidata en alguna de esas aventuras de lista cerrada que intentó Peñalosa. Y está Diego Sánchez, en ese momento gerente técnico de la Financiera de Desarrollo Nacional y adivinen, hoy director del IDU. Si alguien sabe que esto que yo estoy diciendo es verdad, es el señor Diego Sánchez, que pues perfectamente podría desmentirme si quisiera. Y les voy a leer cuál es el nuevo objeto de ese estudio que contratan, que es el estudio comparativo de alternativas. Esto es bien importante, yo creo que se los vamos a mostrar aquí en la pantalla, ¿cierto? Aquí van a salir. Dice, específicamente se pretende la optimización de recursos de inversión de la primera línea de Metro de Bogotá mediante esto es lo que ordena ese contrato. Identificación de la factibilidad de la inserción de una tipología de construcción diferente a la subterránea para de esta manera reducir los costos de construcción e incertidumbre en la etapa de construcción. Y yo les pregunto una cosa, ¿cuál es el criterio, cuál es el estudio para afirmar que el metro subterráneo tiene una mayor incertidumbre en su etapa de construcción que el metro elevado? No existe. Eso si algo podría probarlo un estudio, pero ellos no contratan un estudio para probar si la tipología subterránea tiene más o menos incertidumbres. Simplemente lo dan por hecho, como si fuera una verdad absoluta e irrebatible. Y con base en eso contratan este estudio, lo ponen en el objeto de este contrato. Luego viene esta otra, que es una joya. Identificación de corredores complementarios operados con troncales de Transmilenio que alimenten la primera línea del metro. Háganme el favor, el objeto del contrato lo dice con absoluta claridad. Es un estudio contratado para mover los recursos, para desviarlos desde el metro a Transmilenio. Corredores complementarios, identificación de corredores. Ni siquiera están preguntando si hacemos o no los corredores. Está pidiendo que se identifiquen los corredores. Le está dando una orden a quien haga el contrato de poner dentro de la plata que iba para el metro, poner las troncales de buses. Y finalmente dice identificación de la factibilidad de la inserción de las estructuras propuestas. Inserción de estaciones elevadas de intercambio con estaciones del sistema Transmilenio. Es decir, direccionan
el resultado de ese estudio. No tiene ningún sentido pedir que se identifique la factibilidad de meter estaciones elevadas de un métrico conectadas con un Transmilenio y no pensar en cuál va a ser la interconexión entre las futuras estaciones de otras líneas de metro. Todo este embeleco, todo este nuevo contrato termina con una cosa que se llama canastas de inversión. Ellos determinan unas canastas, así les dicen, y en esas canastas hay una cosa que queda absolutamente clara, y es que entre más Transmilenio se hace, menos metro se hace. Y algunos puede que recuerden a Peñalosa diciendo, con la plata que dejó Petro, no sé qué, solamente llegamos hasta la calle 53. Bueno, ¿y qué? O sea, es que si solamente llegamos hasta la calle 53 con eso, pero queda bien hecho desde Bosa y Kennedy hasta la calle 53, pues después va a ser muy fácil simplemente expandir una línea que ya está consolidada, que ya tiene su patio taller, que tiene un centro de control, que tiene una flota de trenes. Es simplemente conseguir los recursos adicionales para seguir haciendo túnel y para construir las nuevas estaciones. Así es como se hace en cualquier parte. Casi todos los sistemas de metro arrancan con una cosa pequeña, corta, que se va ensanchando, se va alargando con el tiempo. Pero no. Lo que buscan estas canastas de inversión es pasar la plata de lo férreo a los buses. Entonces, algunas dicen que llegaba hasta la 26, que llegaba hasta la 63, hasta la 72, hasta la 100 o hasta la 127. Y en todas se incluyen nuevas troncales de Transmilenio. De este embeleco de las canastas de inversión surge el COMPES 3900. Ese es un documento oficial, es un documento nacional que es además discrecional del presidente de la República. Por ahí dicen que un COMPES no se le niega a nadie y es real. Ese COMPES 3900 es simplemente una ratificación política de una decisión que, aunque en apariencia es técnica, es producto de una orden del alcalde de Bogotá en ese momento. Y me parece muy importante que analicemos cuáles son los criterios que se utilizaron en ese estudio, el estudio que, como les dije al comienzo, fue entregado a dedo para determinar que el metro elevado era una mejor opción que el metro subterráneo. De hecho, no solamente el metro elevado, el métrico elevado, el montón de troncales de Transmilenio, cómo eso era mejor que un metro potente y robusto por debajo de la tierra. Uno de los criterios que utilizan es el criterio fuentes hídricas. Y esto está dentro del componente de impacto ambiental. Esto es verdaderamente increíble. A pesar de que recortaron el metro hasta la calle 72, ellos incluyen dentro de esta evaluación de alternativas que el metro se veía afectado, el metro subterráneo, por unos cuerpos de agua que están al norte de la 72. Es decir, si el metro se hubiera construido subterráneo hasta la 72, ni siquiera estarían ahí, pero ellos lo incluyen y lo cuentan dentro de los criterios para darle la peor calificación al proyecto del metro subterráneo. Entonces dicen, no, es que esto interfiere con el canal Molinos, con el canal Virrey y con el canal Callejas. Por favor, o sea, esto es una mentira monumental. Yo creo que cualquiera, quizás las personas que nos ven por otras redes sociales, han pasado por el Parque El Virrey. Eso es un caño, que debería ser un bonito riachuelo, que podríamos renaturalizarlo, que además yo creo que sería muy valioso corregir ese problema de las conexiones cerradas. Bueno, se podrían hacer muchas cosas en El Virrey, pero eso es un hilo de agua. Eso no es nada, eso no es un desafío para la ingeniería. Mientras que en París en 1905, la línea 4 del metro de París pudo hacer un túnel por debajo del río Sena, aquí de verdad nos van a decir que el canal del Virrey es un obstáculo para construir un metro. Eso es una burda mentira. Y me parece interesante el ejemplo de la línea 4 de París, porque ahí se desarrolló
una técnica constructiva que era muy innovadora para su época. De hecho, el túnel lo hacen afuera y empiezan a hundirlo en el río, a sacar el agua con bombas, con unas cajas de aire comprimido. Y estamos hablando de un proyecto que no pasa por debajo del Parque El Virrey, que pasa por debajo de edificios que son patrimonio de la humanidad, de Notre Dame, de la Sainte-Chapelle, de la Cité, de la Ile de la Cité, ¿cómo es que se llama? De la Cité. Sí, es la isla de la Cité. Pasa por debajo de eso. Y lo hicieron en 1905. Y después congelaron el lecho del río para poder meter el túnel. Entonces, que no me vengan a decir que en el 2020, en ese momento era 2016, iba a ser un desafío a la ingeniería pasar un túnel por debajo del Parque El Virrey. Eso claramente fue mentira. Lo mismo pasa en Ámsterdam, que es una ciudad que está 2 metros por debajo del nivel del mar, que le ha ganado terreno al mar y que básicamente es un solo charco. O sea, bueno, son canales divinos y están bien arreglados y todo lo que ustedes quieran, pero debajo de Ámsterdam hay estaciones de metro subterráneo y muchos kilómetros de metro. Es mentira decir que porque interfieren unos modestos cuerpos de agua, entonces no se puede hacer. Hay otro concepto que es asombroso. El otro criterio es el criterio rendimiento. Y es el de cuánto tiempo se demora la construcción del metro elevado versus el metro subterráneo. Esto también es falso. ¿Y por qué es falso? Porque, pues, aunque podríamos tener discusiones sobre eso, creo que podríamos tener discusiones filosóficas sobre la linealidad del tiempo, pues podemos entender que primero viene 2020, después 2021, después 2022, después 2023, ¿cierto? Entonces, no puede haber saltos en el tiempo. Y no es de ninguna manera honesto decir que el metro subterráneo se demora 66 meses versus 40 meses del metro elevado, por 2 grandes razones. La primera, porque están desconociendo el tiempo que se necesitaba para llevar el nuevo proyecto del metro elevado al punto en el que estaba el metro subterráneo. El metro subterráneo, para llegar al punto en el que estaba en el año 2016, tomó 8 años. El metro elevado era simplemente un capricho de Peñalosa, no existía. Entonces necesitaba 8 años más. Y adivinen qué, eso fue hace 8 años. Bueno, 7. Hace 7 años se tomó esa decisión y hoy podemos darnos cuenta de que efectivamente se necesitaba pasar todo ese tiempo para llegar al punto en el que estaba el otro proyecto. Entonces, dicen en ese momento que el metro elevado se hace más rápido, sin tener, y esa es la otra gran mentira, sin tener los diseños. Si yo no tengo los diseños de un proyecto, si yo no sé en realidad qué es ese proyecto, ¿cómo voy a poder afirmar categóricamente que se va a demorar más o menos que otro? Pues eso es mentira. Es nuevamente una muestra de que este estudio de alternativas estuvo amañado. Dicen entonces, en conclusión, que el metro elevado se demora 40 meses y que el metro subterráneo se demora 66 meses. Pues bueno, han pasado 84 meses desde que se tomó esa decisión y no hay metro ni elevado ni subterráneo. ¿Qué tal lo que dijo Peñalosa de Soacha? ¿Sí vieron? Lo del hospital. No, lo del hospital, lo de la señora. Lo de la señora que es que Nubia, una señora que trabaja conmigo, vive en Soacha y aquí la atienden en el Hospital San Ignacio. En el modelo de salud de Petro le va a tocar ir a Soacha, a que la atiendan en Soacha. Y uno dice como, venga, este tipo que tiene en la cabeza. O sea, es como, pues es que en Soacha debería haber un hospital tan bueno como el San Ignacio, por favor. Otro criterio que aparece en este estudio de canastas para derrotar al metro subterráneo es uno que yo he escuchado muchas veces, digamos, entre la gente que lo menciona y que me parece bastante curioso, y es el criterio de la percepción de seguridad. Entonces, esto pretende calificar la seguridad de un sistema, si es elevado o subterráneo, por el criterio de falta de transparencia. Y yo creo que esto también es muy, pero muy deshonesto, porque los metros en general
Por supuesto que yo no puedo generalizar a todos los lugares del mundo porque hay ciudades más peligrosas que otras y seguramente en el metro de Estocolmo pues nunca se va a perder absolutamente nada, como no se pierde en el metro de Tokio o como no se pierde en el metro de Seúl. Por supuesto que América Latina tiene otras particularidades y el metro de México con seguridad es más peligroso de lo que puede ser el metro de cualquier ciudad europea. Pero lo que es una gran mentira es decir que el metro puede ser más peligroso por estar bajo tierra. Recuerden que el acceso a esas infraestructuras es muy, pero muy limitado. Yo no creo que haya nadie de las personas que nos estén viendo aquí o que nos vayan a ver que haya estado dentro de un túnel de un metro. El acceso es simplemente imposible. En los sistemas nuevos, porque hay puertas de andén que no permiten el acceso al túnel, y en los sistemas más viejos, porque si uno se mete al túnel, se electrocuta. O sea, ahí está la electricidad que abastece el tren, lo mata el tren, es decir, es imposible meterse en los túneles. Los pasajeros tienen acceso a unas zonas muy controladas que en los sistemas de metro modernos, en los sistemas de metro nuevos, como por ejemplo pasa en los de Santiago de Chile, que son desarrollos recientes, cada metro cuadrado de espacio dentro de las estaciones están cubiertas por cámaras de seguridad. Hay cámaras de seguridad en todos los vagones, pero además hay posibilidad, a diferencia de lo que sucede en Transmilenio, que cuando hay un atraco simplemente el ladrón abre la puerta, salta, sale a la estación y después escapa, el metro no va a parar. Esos metros ni siquiera tienen conductor. No hay manera de que pare si no lo paran desde el centro de mando. Es decir, si hay un incidente en un vagón de un metro que está siendo monitoreado por un equipo que está en el centro de control, pueden perfectamente decidir, por ejemplo, si para o no el tren hasta que esté la policía esperándolo en la siguiente estación. Y saben perfectamente por qué puertas pueden salir las personas que hayan cometido un delito o cualquier cosa que haya sucedido. Es un sistema que está tremendamente controlado. Eso podría hacerse también en un metro elevado, pero lo que no se puede controlar en un metro elevado son los kilómetros y kilómetros y kilómetros que están por debajo del viaducto. Es decir, aquí lo que estamos planteando es hacer un metro que va por encima, que es un puente de 25 kilómetros. Debajo de los puentes hay inseguridad, hay una percepción de inseguridad, pero además hay una inseguridad real. El túnel es inaccesible. La parte inferior del puente no. Es decir, pues esto claramente es algo que está pensado para echar a andar una narrativa. Y bueno, pues el último criterio del que voy a hablar, que es el de la integración con Transmilenio, pues se cae de su peso. Uno no puede decir que un sistema metro es mejor porque se integra mejor con Transmilenio, cuando la idea debe ser avanzar hacia un reemplazo gradual de las troncales de buses por líneas de metro. El metro que quedó firmado en la administración anterior no solamente es elevado, es un alimentador de Transmilenio. Y eso es muy importante dejarlo claro. Desde hace más de 100 años la discusión está zanjada. La discusión entre si es elevado o es subterráneo, siempre va a ser mejor hacerlo por abajo porque se libera espacio en la superficie, pero además por una razón que es muy importante, y es que un metro subterráneo va por donde debe ir, mientras que un metro elevado solamente va por donde puede ir. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mientras un metro subterráneo podemos definir a través de los diseños y de los estudios técnicos por qué barrios debe pasar, por qué calles debe pasar, en el caso de un metro elevado solamente lo podemos poner donde hay suficiente espacio, y si no hay espacio, pues hay que embutirlo. Y algo que pasó que da cuenta de qué tan irresponsable fueron estas personas al firmar este proyecto así, es lo que pasa en Santa Isabel, en la calle Octava Sur. Ahí primero dicen que va el metro elevado, pero es que no cabe.
Entonces, después dicen, no, tenemos que tumbar uno de los lados del barrio. Y después dicen, no, pues es que nos toca tumbar todo. Primero dijeron, vamos a recortar los antejardines. Y esto es un nivel de improvisación. Pero lo cierto es que hoy a muchas familias de ese barrio, de esas comunidades, las han expulsado de ahí. Han tenido que vender sus predios, han tenido que irse a vivir a otra parte y esas casas tuvieron que ser demolidas. Porque otra de las grandes diferencias entre el proyecto de metro subterráneo y el proyecto de metro elevado es que el metro elevado está pensado para destruir la ciudad, para derrumbarla, para echarla abajo y abrirle espacio, para liberar suelo y entregárselo a los constructores privados para que hagan grandes desarrollos inmobiliarios a lo largo del corredor del metro. La adquisición predial del proyecto de metro subterráneo ha sido gigantesca y además ha sido muy violenta, pero en últimas vemos que el proyecto que se firmó tiene no solamente menos kilómetros, sino menos estaciones. Es un proyecto sin duda de menor capacidad. Mientras que el proyecto de metro subterráneo tenía 27 estaciones, este apenas llega a las 16. Originalmente era 15, aumentaron una estación hacia el sur, pero sigue siendo de mucha menor capacidad. El metro subterráneo, en el corredor oriental, en el borde oriental, que es en donde está la mayor demanda de pasajeros, tenía 10 estaciones. Era la estación Ortúa, la estación San Victorino, la estación Lima en la calle 19, la Rebeca en la calle 26, Parque Nacional en la 34, Gran Colombia en la 45, Marley en la 49, Santo Tomás en la 57, Plaza Lourdes en la 63, Avenida Chile en la 72 y ahí seguía. Pero en donde el metro subterráneo tenía 10 estaciones, el metro elevado tiene muchas menos. Tiene calle Primera, que en realidad no sirve del todo al borde oriental, está demasiado lejos del centro consolidado. La estación calle 13, que es la de San Victorino, una en la 26, donde se debería en teoría integrar con Transmilenio, otra en la 45, otra en la 63 y la última en la 76. Se llama calle 72, pero en realidad esa estación está entre la 76 y Los Héroes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que bueno, aquí el problema no solamente es, hay muchos políticos y los he escuchado últimamente diciéndolo, es que Bogotá necesita 5, 6, 7, 8 líneas. Pues bueno, si cada línea va a tener 3 estaciones, pues en realidad no las necesita. Aquí lo que necesitamos es una alta densidad de estaciones dentro de la ciudad. Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo de París nuevamente, porque es una de las redes quizás más densas, porque es una red además muy vieja, es una red decimonónica, es una red del siglo XIX como la de Londres. En París, las estaciones están a 570 metros una de la otra, y estamos hablando de una ciudad relativamente pequeña, de 105 kilómetros cuadrados, que tiene 244 estaciones de metro. Bogotá, enorme, la gran Bogotá, la Bogotá metropolitana, en 2050 va a tener 26 estaciones de metro, en el mejor de los casos. En el centro de Londres las estaciones están cada 780 metros aproximadamente en la primera línea, en la Central Line. En el metro de Santiago, en la línea 1, que además la línea 1 es bastante parecida a lo que sería un metro por la Caracas. La línea 1 de Santiago va por debajo de una calle que se llama La Alameda, que es el bulevar principal de la ciudad. No muy distinto de lo que fue alguna vez la Caracas de Brunner cuando tenía, pues era como un parkway con unos árboles de gran porte. En Chile esas estaciones están cada 740 metros en promedio. En Bogotá, ojo con esto, apréndanse esta distancia porque la van a tener que caminar. Las estaciones están a más de 1,5 kilómetros, en algunos casos a 1,8 kilómetros. ¿Eso qué implica? Pues que las personas no van a utilizar el metro, sino van a utilizar Transmilenio, que viene por debajo y tiene las paradas mucho más cerca la una de la otra. Y hay otra cosa que es el perfil vial de la Caracas. Este metro elevado implica reconstruir por completo la troncal de la Caracas. Y aquí esto ni el IDU, ni la empresa Metro, ni nadie me lo ha querido contestar. Lo he preguntado insistentemente y es ¿cuánto dinero de ese que está proyectado a invertirse en el metro
en realidad se va a invertir en la reconstrucción de la troncal de la Caracas. Y es una suma muy importante que pues algunos han calculado en alrededor de 4,4 billones de pesos. Las estaciones, yo quiero intentar describirles, no solo con palabras, sino con unas imágenes, cómo son esas estaciones. Las estaciones tienen que ser de alta capacidad, es decir, grandes. Y si la estación se hace bajo tierra, pues digamos que es una especie de, sí, es una gran obra de ingeniería, pero está abajo, nadie la ve. Y además puede ampliarse lo que se necesite. La estación del metro elevado está confinada al centro de la vía, algo parecido a lo que pasa con las estaciones de Transmilenio, pero sin embargo son moles de concreto gigantescas. Podríamos poner algunas imágenes de estaciones similares y aquí les aseguro que no van a contratar pues a Richard Rogers, o que creo que ya se murió Richard Rogers, ¿no? ¿Ese no se ha muerto? Zaha Hadid ya se murió. Entonces aquí no van a contratar a Zaha Hadid ni nada por el estilo. Esas estaciones van a ser una chambonada y van a determinar el futuro de la ciudad, porque son gigantescas. Eso es como coger media Torre Colpatria, acostarla y levantarla. Pero lo que sí es del tamaño de la Torre Colpatria es la estación de Transmilenio. La estación de Transmilenio, es que esto es completamente absurdo, la estación de Transmilenio es el doble de grande de lo que es la estación de metro. ¿Por qué? Porque el sistema principal de la ciudad en este proyecto será no el metro, sino los buses pegados. Hay algo que no le han explicado a los ciudadanos y es muy importante que vean este perfil vial que les vamos a mostrar acá. Hace mucho tiempo que estábamos pidiendo esa información y el IDU no la había querido soltar. Bueno, finalmente nos la soltaron y efectivamente es lo que creíamos. Los vehículos individuales, los carros, los taxis, las ambulancias, las rutas escolares, las rutas de los perritos, los camiones de valores, los camiones que transportan mercancía entre el sur y el norte de la ciudad, todo, absolutamente todo el tráfico mixto que va por la Caracas va a salir definitivamente de ahí. Lo único que queda es un carril vehicular de tráfico restringido. Eso es lo que queda ahí. Es decir, un carril por el que se puede acceder a los predios, pero que está permanentemente compartido con los peatones y con los otros actores viales. Eso a mí me parece de una enorme gravedad. Es que aquí el Transmilenio de la Séptima está proponiendo sacar desde la 94 hasta el sur para siempre los carros, los vehículos individuales y además restringirlos desde el sur hacia el norte desde la 26. Entonces, pues a menos de que Claudia López haya encontrado una varita mágica para desaparecer los carros, pues aquí vamos a tener un serio problema, porque yo realmente dudo que una fábrica que produzca pupitres en el sur de Bogotá o que produzca lo que produzca, los va a poder llevar en Transmilenio o los va a poder llevar en metro. Eso no se puede. Cerrar la Caracas al tráfico vehicular es un error gigantesco, mientras no se construya un sistema que realmente sea capaz de reemplazar a pues, lo que hoy pasa por ahí. Que en 50 o 60 años cualquier microempresario va a tener un dron y va a poder despachar sus mercancías volando. Pues bueno, ya lo veremos, pero hoy no es así. Esa es dura. O sea, sacar el tráfico vehicular de la Caracas por completo y de la Séptima al mismo tiempo, eso es una locura. Hace un momento les decía que la reconstrucción de la Caracas puede costar hasta 4.4 billones de pesos. Y eso no es del todo descabellado, porque las estructuras son muy voluminosas y hay que reconstruir por completo el corredor. Hay que cambiar todos los pavimentos, todas las losas, esas losas que duraron tan poco tiempo cuando Peñalosa las inauguró por allá en el año 2000. Hay que volver a construir toda la troncal. Hay que hacer paisajismo, hay que reconstruir el espacio público y además hay que generar esos intercambios con los del bus con el metro que ya les voy a explicar. Tenemos más o menos estas cifras y es que si hubiéramos hecho el metro subterráneo o si hacemos el metro subterráneo, porque aquí estamos hablando de la posibilidad de que ese contrato sea modificado, sería necesario
no habría sido necesario invertir 1.86 billones de pesos en predios. Eso es a valor de 2022. La adquisición predial para este proyecto ha sido absolutamente descomunal. Y ustedes lo ven cuando van a lo largo de la Caracas y ven esas cuadras y cuadras y cuadras y cuadras de edificios destruidos. Tampoco sería necesario gastar esos alrededor de 4 billones de pesos en la reconstrucción de la Caracas. Esta no es una cifra oficial porque la empresa Metro y el IDU se han rehusado sistemáticamente a dármela, pero estamos hablando de algo por el estilo. Y además habría que sumarle los 2.5 billones de pesos que cuesta la obra de Transmilenio por la séptima, porque, y aquí esto es bien importante, no son dos cosas separadas, es el mismo corredor. Es el mismo corredor de transporte. La séptima y la Caracas, sobre todo en la parte entre el centro y Chapinero, están pegadas. Hay lugares donde están a menos de 300 metros. Están en la Javeriana, llegar de la séptima a la Caracas son 2 pasos. Están muy cerca. Los pasajeros que van por la Caracas son los mismos pasajeros que van por la séptima y terminan siendo en últimas el mismo proyecto. Es imposible oponerse a Transmilenio por la séptima y defender el métrico elevado de Peñalosa. Eso es básicamente como terminar un plantón antitaurino con una fiesta en Andrés Carne de Res. ¿Qué podemos hacer? ¿Será que dejamos esto así o será que esto tiene arreglo? Pues yo tengo una buena noticia y me gusta ser, en este caso, heraldo de buenas noticias. Y es que esto sí se puede arreglar. ¿Y por qué sí se puede arreglar? Pues porque el presidente de la República tiene perfectamente claro lo que está pasando aquí y está proponiendo además que sea la nación la que asuma el eventual sobrecosto para construir el metro subterráneo tal y como debe ser. Yo creo que no podemos dejar así. ¿Por qué? Primero, y esto a veces es difícil de explicar, es porque construir la primera línea del metro mal implica que casi con total seguridad no va a existir una red de metro en los próximos 50, 60, 80 o 100 años. ¿Y por qué? Pues porque los recursos de la nación son finitos, de hecho son escasos. Y si nosotros hoy tiramos a la basura 5.000 millones de dólares para hacer un pedacito de alimentador de Transmilenio, va a ser muy difícil conseguir el dinero para, por ejemplo, hacer una verdadera línea potente, robusta, que conectara Soacha con el norte de Bogotá más por el occidente, quizás por la Boyacá o por algún lugar densamente poblado. Yo considero, eso por supuesto que lo tendrán que decir los estudios, yo considero que a lo largo de la Boyacá hoy existe una demanda de pasajeros sin duda suficiente para que se justifique la inversión de un metro subterráneo. Ahí hay unos nuevos desarrollos urbanos gigantescos y créanme que si hay gente para llenar esos gigantescos centros comerciales que se construyen en el sur de la ciudad y que se han construido en los últimos años, también hay gente para llenar un metro que pase por ahí todos los días. Entonces, esas personas que viven a lo largo de la Boyacá, pues podrían conectarse con la herradura de la que vamos a hablar un poco más adelante. Pero bueno, ¿por qué se puede cambiar el proyecto? Entre otras, porque el presidente de la República tiene la intención de hacerlo. Y aquí ha habido siempre una desconexión entre el gobierno local y el gobierno nacional. Pero el gobierno nacional es el que pone la mayoría de la plata. El gobierno nacional es el que da las contragarantías incluso para el endeudamiento distrital. Así que es el gobierno nacional el que tiene aquí la sartén por el mango. Y ellos encontraron algo que hace que, en mi opinión, sea jurídicamente viable modificar el contrato. Este contrato desde el principio ha estado, en mi opinión, plagado de irregularidades, pero hay una luz en la modificación de este contrato y cuando vemos algunos de los conceptos jurídicos que ha hecho público el presidente de la República, hoy hay una posibilidad real de modificar el contrato. Y eso lo sabemos, entre otras, por unos nuevos conceptos jurídicos que desde la misma presidencia se han hecho públicos. Y dentro de esos conceptos jurídicos hay, por ejemplo, unos conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que dicen, entre otras, esto.
La contratación entendida como un instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público hace que la administración se encuentre facultada para modificar los diseños y estudios previstos inicialmente para la ejecución de una obra pública cuando estos adolezcan de errores o sean insuficientes o inadecuados, independientemente de la responsabilidad que ello pueda generar. Es decir, aquí lo que está diciendo la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es que el Estado sí tiene la facultad para modificar los diseños o los estudios que estén si efectivamente son insuficientes. Y créanme que lo que dejaron contratado es insuficiente, es inadecuado. Y esto creo yo que no aguanta ningún análisis posterior. Aquí yo les acabo de demostrar con pruebas que el estudio de alternativas fue amañado. Entonces, yo francamente no le veo ahí problema, pero hay otra cosa que es importante destacar y es que esto es una concesión. Peñalosa no contrató un metro para hacerlo por obra pública, lo concesionó. Y la concesión, que consiste en entregarle a un privado no solamente el usufructo, sino también la prestación de un servicio público esencial, tiene unas condiciones particulares, justamente porque se trata de un servicio público esencial. Entonces, el artículo 16 de la Ley 80 dice que es posible modificar de común acuerdo un contrato de concesión de servicio público cuando existan razones de conveniencia que permitan una mejora del objeto contratado y una mejor prestación del servicio público. Pero aparte de eso, también la ley se guarda un salvavidas y es que en caso de que se vea comprometida la prestación o haya una afectación grave a la prestación de un servicio público esencial, esa concesión podrá ser modificada incluso de manera unilateral. Es decir, que aquí el Estado sí tiene la potestad. Así, Claudia López, sus áulicos en el Consejo, algunos sectores de la gran prensa digan que es ilegal, que es imposible. A mí me parece absolutamente claro que la ley sí da un salvavidas. Y ha habido ejemplos. Sucedió en el aeropuerto El Dorado. El diseño del aeropuerto El Dorado se modificó justamente aduciendo este tema de las concesiones de servicios públicos esenciales. En esta parte yo creo que la misma Claudia López les puede explicar de qué hablamos. Cuando estábamos en campaña hace 4 años, Claudia López decía insistentemente que ella iba a completar la primera línea, que iba a completar el medio metro de Peñalosa y hablaba de una herradura. Y les digo una cosa, tenía razón. En ese momento Claudia López estaba diciendo la verdad. Desde hace 40 años, desde esos estudios del 81 de los que les hablé al comienzo, es absolutamente claro. Y esto ha sido probado por estudios de diferentes procedencias, los de los españoles, los de los franceses, los que vuelve a hacer la agencia japonesa, la agencia de cooperación japonesa JICA en los 90s. Todos los estudios concluyen lo mismo, y es que la primera línea del metro debe arrancar en el suroccidente, Bosa y Kennedy, subir hasta el centro, conectar el centro con Chapinero y después de Chapinero buscar el noroccidente. Ese noroccidente, por razones de campaña, porque Claudia López estaba buscando votos en Suba y en Engativá, pues la alcaldesa, entonces candidata, decía: yo le voy a llevar metro a Suba y Engativá, porque es 1 millón aquí y 1 millón acá. Pero lo que termina por proyectar la tal segunda línea de metro es llevarle metro a Suba, pero no a Engativá, porque de hecho está esquivando la localidad de Engativá. Es un metro que llega hasta la ciudad de Cali y ahí se aleja de la mayoría de barrios donde está la mayor cantidad de gente que vive en Engativá. Le hace el quite y simplemente está ahí para cumplir una promesa de campaña y, por supuesto, para potenciar una campaña presidencial. Pero lo más lógico en este caso sería
ya que están los diseños ya que están los dineros aprobados, con una enorme irresponsabilidad, mis colegas del Consejo le aprobaron a Claudia López un proyecto de 35 billones de pesos, además por concesión, sin tener un solo plano, sin tener un solo estudio, sin tener factibilidad, le aprobaron esa cifra astronómica. Entonces, si nosotros construimos eso que Claudia López llama segunda línea del metro, que no es otra cosa que la mitad faltante de la primera, cometeríamos un error histórico. Primero, porque vamos a romper la conectividad. Fíjense ustedes que además del problema que es pasar del Transmilenio a la estación de metro, aquí vamos a tener el problema de pasar de una línea que es subterránea, que está a 27, 25 metros de profundidad, llegar a una plataforma de metro que está a 13 metros de altura. Esto es un intercambio que va a tomar por lo menos 7, 8 minutos, quizás más. Es un intercambio que muy difícilmente alguien esté dispuesto a hacer. Si usted sale del metro subterráneo y llega a la superficie, ahí va a tener el bus. ¿Cuál es la motivación que podría tener para, en lugar de esperar ahí el bus, subir 5 pisos más a través de un centro comercial para llegar a esperar un tren de bajas frecuencias? Porque aquí solamente van a comprar 20 trenes, es decir, vamos a tener unas frecuencias cada 5 minutos, algo así, y si el tren se va, pues bueno, el tren se marchó, ¿cierto? Y después habrá que esperar a que venga el siguiente tren. Los pasajeros no van a hacer esos intercambios, lo harán la primera semana para subirlo a Instagram, para tomarse fotos, pero no lo van a hacer en su cotidianidad. No tiene ningún sentido romper lo que desde siempre ha sido una línea, romperla en dos y además desconectarla con casi 10 pisos de diferencia. Eso es un sinsentido, pero además hacerlo implica duplicar la flota, porque los trenes que sirven a la línea 1 perfectamente pueden seguir su curso. Si esta primera línea fuera subterránea, simplemente hace la curva, hace el giro y sigue hacia el occidente, bien sea hacia Suba o hacia Engativá. Yo creo que no tiene sentido decir que se va a servir a las dos localidades, porque lo importante es que ese metro vaya tan lleno como sea posible. Lo importante aquí no es decir, es que yo le di metro subterráneo a Suba. No, aquí lo importante es decir que millones de personas utilizan ese metro todos los días, vengan de donde vengan. Y por eso siempre se planteó ese recorrido, porque es donde más gente puede necesitar ese servicio. Las siguientes líneas podrán ir llegando a otras localidades, pero el problema es que si esa primera línea no se hace bien, las demás nunca van a existir. Entre otras porque la relación costo-beneficio empeora en la medida en que se expande el sistema. Cada vez, y esto lo vemos con Transmilenio, cada nueva troncal es más cara que la anterior y es menos costo eficiente porque va a transportar siempre menos pasajeros. Cuando tengamos, si algún día tuviéramos metro por toda Bogotá, tuviéramos 500 kilómetros de metro, 400 estaciones de metro, hacer una línea posterior sería sumamente costoso, como pasa en casi todas partes del mundo, porque los pasajeros que va a transportar son menos. Entonces, aunque la línea pueda costar lo mismo en dinero, es menos costo eficiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que extender la primera línea de metro subterráneo hacia el occidente. Hay que aumentar el número de estaciones en la medida de lo posible y no hay que construir un nuevo patio taller. Eso es un sinsentido. Ya tenemos en el predio del Corso un patio taller que tiene capacidad para por lo menos 60 trenes. ¿Qué sentido tendría construir otro nuevo patio taller al otro lado de la ciudad para ponerle 20 trenes cuando tenemos espacio para 60 acá y vamos a satisfacer esa misma demanda que desde hace 40 años se planteó como una herradura? Entonces, pues bueno, yo dejo por ahí. Ha sido un video muy extenso. Muchas gracias por la paciencia. Y aunque algunas cosas se quedan por fuera, aquí lo más lógico sería emplear esos 2,5 billones de pesos de Transmilenio por la séptima, los 4,4 billones de pesos de la reconstrucción total de la Caracas y los 34,9 billones de pesos
que irresponsablemente el Consejo le aprueba a Claudia López para algo que llama segunda línea, para completar esa primera línea y tener la posibilidad de comenzar el desarrollo de una red metro de verdad.